¿Despejar lo que? ¿Pasa, por favor? ¿Hay que despejar el sector? ¿Que empezar por sector? Por empezar. ¿Por empezar? No, por favor, le estoy diciendo a la puerta. Santiago de Chile, 29 de junio de 1973. Al no poder destituir constitucionalmente al presidente Allende, la estrategia del gobierno norteamericano y la oposición chilena pasa a ser la estrategia del golpe de Estado. Después de su fracaso en las elecciones parlamentarias de marzo del 73, la oposición aplica un plan insurreccional. El día 29 de junio, a las 9 de la mañana, un solo regimiento ataca el Palacio de Gobierno con 6 tanques. Un poco más tarde, un corresponsal argentino filma su propia muerte. También registra, 2 meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Durante una hora, los tanques intercambian disparos con los carabineros que se encuentran en el interior del Palacio de la Moneda. En estos primeros instantes mueren 22 personas. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. Sin embargo, las tropas golpistas no reciben el apoyo del resto de las Fuerzas Armadas. Tal vez considerando que todavía no hay condiciones para el éxito del alzamiento, el resto de la oficialidad no se suma a esta acción. Mientras tanto, las tropas leales inician el contraataque para romper el cerco. ¡Cuidado, cuidado, que sale de aquí! A las 10:30 se movilizan más soldados leales en dirección al centro de la ciudad. Por la carretera Panamericana Norte hacia la capital, 10 vehículos de transportes de tropa del Regimiento de Infantería de la ciudad de San Felipe. La población civil debe guardar calma. Al cabo de un breve enfrentamiento, los tanques inician la retirada. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, dirige en persona las operaciones. A las 11 de la mañana, cuando todavía se combate, el presidente de la República entra en el Palacio de Gobierno. A esa misma hora llegan más soldados leales, encabezados por el ministro de Defensa, José Toá. Si bien la situación mejora, todavía hay algunas fuerzas golpistas que no se han rendido. En su retirada, los tanques siguen haciendo fuego. José Toá, ministro de Defensa, intenta infundir calma ante el peligro de un nuevo enfrentamiento.
en esta acción es secundado por el general Pickering. Ministro, si no controlamos a esta gente aquí va a quedar una masacre, oiga, por favor, a ver si usted me ayuda. Váyanse, hombre, váyanse. Váyanse, por favor, porque si no pueden morir algunos de ustedes. Los generales Pickering, Sepúlveda y Prats encabezan el grupo de oficiales que sofocan el cuartelazo. En cambio, otros altos mandos se limitan a permanecer expectantes. Tal es el caso de Augusto Pinochet, más tarde jefe del gobierno militar, que esta vez se suma a las fuerzas leales. A las 11:30 horas, el general Carlos Prats asegura al ministro de Defensa la rendición de los alzados y señala la ubicación de sus propias tropas. Pero en el lado sur de la Moneda está la escuela de suboficiales, en el lado norte está el regimiento Win. Pero el general Prats va a considerar indispensable la implantación del estado de sitio para controlar la situación. Pedir el estado de sitio inmediatamente. Porque esta situación de otra manera no se puede controlar. A las 12 del día, cuando ya está confirmada la derrota del alzamiento, el Partido Demócrata Cristiano manifiesta su apoyo al régimen constitucional. El otro sector de la oposición, el Partido Nacional, se niega a hacer declaraciones, en tanto que la directiva del grupo fascista Patria y Libertad se refugia en la Embajada del Ecuador, confesándose así como los autores del cuartelazo. A las 6 de la tarde, la bandera presidencial es arriada por la guardia que ha defendido el palacio. Durante 2 horas, esta compañía, al mando del teniente Pérez, se ha negado a entregar la sede del gobierno. Junto con Prats, son los héroes de la jornada. La facilidad con que se ha aplastado el conato de golpe abre muchas interrogantes. La sublevación indica que una parte de la oficialidad simpatiza con ella y que solo el temor a tener que enfrentarse a otros soldados impide que se sumen a la rebelión. Por lo tanto, Allende se apoya en los oficiales constitucionalistas y descarta las acciones que puedan debilitar el carácter legal de su gobierno. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. ¿Cuál es la real posición de este gobierno? No voy porque sería absurdo cerrar el Congreso. No lo voy a hacer. Esto respeto. Pero si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie.
Al otro día, Allende solicita al Congreso la aplicación del estado de sitio. Desde la mañana del 29 de junio, los trabajadores de izquierda asumen el control de fábricas, empresas, minas y centros agrícolas a lo largo de todo Chile. Compañeros, las conclusiones de los 500 trabajadores de fábrica de envase ha sido la siguiente: fortalecer los cordones industriales, fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer las CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañeros. Compañeros, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta coyuntura para pasar a la ofensiva también en términos de ganar nuevos sectores, ¿no es cierto?, en términos de pasar nuevas industrias al área social. Trabajadores, estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defenderlos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo o ante cualquier intentona de otros sectores de las Fuerzas Armadas que intentaran derrocar el gobierno. Nosotros creemos que debemos asegurar bien nuestro puesto de combate, que está en las industrias primero. Al mismo tiempo, se fortalecen todas las formas de poder popular, en especial los cordones industriales. Cada cordón es una agrupación de fábricas y empresas que coordinan las tareas de los trabajadores de una misma zona. En las principales ciudades del país se han constituido 31 cordones industriales, de los cuales 8 pertenecen a Santiago. Compañero, ¿a qué representa usted aquí? Cordón Macul, compañero. ¿Usted, compañero, a qué Cordón representa? Macul. ¿Usted, compañero, a qué Cordón representa? Cerrillo, Maipú. ¿Usted, compañero, a qué representa? Cordón Cerrillo. ¿Usted, compañero, a qué Cordón Vicuña Maquena. ¿Usted, compañero, a qué Cordón representa? Vicuña Maquena. Compañero, ¿a quién representa? Cordón O'Higgins. ¿Usted? ¿Qué repite? El sindical del Partido Radical. Con el apoyo de los cordones, el gobierno pone bajo el control permanente del Estado algunas fábricas de carácter estratégico, utilizando para ello los mecanismos legales. Compañeros, como todos sabemos, grupos fascistas intentaron derribar el gobierno y al parecer todavía existen ramificaciones de ello. Por lo tanto, sigue el peligro latente contra un proceso que ha iniciado y tomado en sus manos la clase trabajadora. Hoy se resolvió lo que sigue, teniendo presente que la industria de envase de papel aluminio Alusa ha suspendido la entrega de sus productos, lo que constituye un entorpecimiento de la distribución. Y vistos el Decreto Supremo número 338 y la Ley número 16.464, resuelvo. Primero, requísese el uso y goce del establecimiento industrial, maquinarias y demás elementos necesarios para la producción y o distribución de la fábrica de envases Alusa. El 2 de julio, la ley sobre el estado de sitio, propuesta por Allende, es presentada en el Parlamento. Esta ley consiste en otorgar al jefe de Estado facultades extraordinarias para nombrar, trasladar y destituir a los jefes militares que crea conveniente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Durante los 3 gobiernos anteriores, la implantación del estado de sitio ha sido autorizada 2 veces. Los señores diputados que rechacen la proposición les ruego levantar la mano. El estado de sitio, principal instrumento para afrontar una situación de emergencia, no es autorizado. Resultado de la votación. Por la afirmativa 52 votos. Por la negativa 81. Queda rechazada la proposición formulada por el Ejecutivo. La iniciativa del Ejecutivo no consigue convencer al Parlamento. Los partidos opositores estiman injustificado conceder a Allende poderes especiales. El 2 de julio, el mismo día en que el Congreso rechaza el estado de sitio, la Armada efectúa un allanamiento en Valparaíso. Un año antes, el Parlamento ha promulgado una ley de control de armas que faculta a los militares para efectuar registros en busca de armamento, sin orden judicial ni autorización del gobierno. A pesar de la creciente acción terrorista de los grupos de extrema derecha, esta ley, hasta ahora, nunca había sido puesta en práctica por los militares.
Cada allanamiento incluye el cerco de la industria, la detención temporal de los trabajadores y su posterior interrogatorio. Así, sin saltarse la ley, algunos oficiales comienzan a actuar contra los empleados y obreros de las fábricas. En este primer allanamiento no se encuentran armas. Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano y un sector de la oligarquía que en octubre del 70 se unió a la ITT y a la CIA para derrocar a este gobierno, pretende repetir una intentona de esa naturaleza. Entonces la lucha en este momento tiene un carácter patriótico y nacional. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Al mismo tiempo, está en marcha un proceso de transformaciones sociales revolucionarias que tiene como finalidad abrir camino a una sociedad socialista. Frente a la amenaza de golpe de Estado, el Partido Comunista y un sector de la izquierda coinciden con Salvador Allende. Se trata de evitar un enfrentamiento armado en condiciones que se estiman desfavorables. Para ello, este sector plantea apoyarse en los mandos militares que respetan el sistema democrático. En el plano político, tanto Allende como este sector desean llegar a un acuerdo mínimo con la democracia cristiana. El objetivo es reforzar la estabilidad del gobierno y crear un vasto frente contra la guerra civil. Ellos han desarrollado toda una campaña en estos días. Continúan con su campaña orientada a señalar que se trata, en el caso del gobierno popular, de un gobierno ilegítimo. Yo quiero preguntarle al señor Víctor García Carcena cuál es la opinión del Partido Nacional acerca de los hechos del 29 de junio, del tancazo que culminara con la muerte de más de 20 personas inocentes. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión, porque el diario La Tribuna, al día siguiente de este hecho, señalaba que se trataba de un show, porque la Radio Agricultura, durante los momentos en que se desarrollaba el intento faccioso, lanzaba, ¿no es cierto?, al aire consignas tales como: por fin ha llegado el día que tantos chilenos esperaban, por fin las Fuerzas Armadas se han decidido a enfrentar este gobierno totalitario, marxista y los otros epítetos que el partido del señor Víctor García Carcena coloca. Este es un delito político, este es un atentado en contra de nuestro pueblo, el más grave atentado precisamente contra la democracia y el régimen constitucional que ellos dicen defender de la boca para afuera. Don Víctor García Carcena ya fue encarcelado en una ocasión por el gobierno de la democracia cristiana en 1967 por sus actuaciones sediciosas en nombre del Partido Nacional. Buenas noches, señores telespectadores. Como ustedes pueden ver y han oído, el joven estudiante me ha emplazado a mí diciéndome que soy sedicioso. Óiganlo bien, pero mírenlo a él y mírenme a mí. Miren esa vida y miren la mía. Yo no sé cómo no se han caído las cámaras de vergüenza. Esta es la pura verdad. El que dedicó su vida a la revolución, el que no ha hecho otra cosa nada más que revolución, frente a un hombre que durante 35 años ejerció su profesión, que fue 25 años profesor de la universidad, que se ha ganado él su vida con su esfuerzo. El joven estudiante me emplaza y dice: miren al sedicioso. Es decir, simplemente, como es ridículo, voy a ir a otras cosas. No funciona el régimen sin virtudes republicanas. Ese es mi pensamiento. Todo el mundo lo conoce y así lo he practicado. Yo no condeno a los desesperados. Yo no condeno a la gente que hoy día, al pobre camionero pisoteado que toma una piedra. No condeno tampoco a la gente que reclama y que se alza. No soy partidario, ni he sido nunca, de ningún alzamiento. No soy partidario de los golpes ni de las aventuras, pero hoy día comprendo y entiendo cómo un país entero no puede vivir tranquilo cuando sus más apremiosas necesidades, como lo acaba de reconocer ella como dueña de casa, no pueden ser satisfechas. Se ha retratado de cuerpo entero. Ha mostrado el rostro sedicioso, el rostro golpista del Partido Nacional. Y señor Anzieta, aquí está el principal riesgo al régimen constitucional y a la democracia que usted dice defender. El señor Víctor García Carcena, y ustedes lo escucharon, señores telespectadores, acaba de decir que él no condena el alzamiento del 29 de junio,
materializado por una unidad traidora, sin duda, a la limpia tradición de nuestras Fuerzas Armadas. No condena el asesinato de más de 22 personas. No lo condena. Al revés, no ha tenido aquí, eso sí, la suficiente franqueza para decir que lo aplaude, como lo aplaudió su radio, la Radio Sociedad Nacional de Agricultura, como lo aplaudió su diario, el diario La Tribuna, que al día siguiente dijo que era un autogolpe, un show montado por el gobierno de la Unidad Popular. Y repítalo aquí, señor Víctor García. No he dicho que ha apoyado el alzamiento, no me tergiverse porque eso no lo admito. Pronúnciese claramente. Sí, acabo de pronunciarme claramente y no le voy a hacer más caso. Quiero que explicarle a ustedes, señores telespectadores, que nuestro sistema es el sistema no de odio de clases, ni de lucha de nada. Es lo que se llama la integración nacional. Eso es lo que perseguimos. Perseguimos es que todos nos sentamos miembros de una misma patria. Como en Uruguay. Nos sentamos fraternales. ¿Para qué me interviene con otros países que no tienen como nada Brasil. que ver? Usted parece que fuera boliviano. No se desespere, don Víctor García. No se ponga histérico, por favor, permítame continuar. Estos son los problemas. ¿De dónde provienen los atentados en contra de la democracia y de la libertad? Para obstaculizar e impedir el diálogo y para irnos, en definitiva, al camino de la guerra civil, que es el camino que necesita don Víctor García Garcena, la pacífica paloma de la paz que hemos visto aquí frente a las cámaras, que aspira a instaurar en Chile una dictadura fascista igual a la de José María Bordaberry en Uruguay, y si no pronuncia, señor García, a la de Brasil y a la de Bolivia, y lo repito y lo emplazo. El día 5 de julio, Salvador Allende forma un nuevo gabinete para superar la crisis y crear condiciones para un diálogo con la democracia cristiana. Con este fin, trata de incorporar a una personalidad de este partido. Yo sé perfectamente bien que los procesos revolucionarios sacuden y convulsionan a los pueblos, pero sé también que aquí hemos querido y tratamos de hacer algo que otros pueblos no alcanzaron, una revolución por cauces distintos, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra realidad. Espero que todos seamos capaces de escribir una página más para señalar que Chile tiene su propia voluntad creadora y su noble decisión de hacer cada vez más grande la patria. Luego tomar juramentos de estilo. Finalmente quiero agradecer que llamé al rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo, y le pedí que formara parte del gabinete. Lamentablemente tenías compromisos que yo respetaba. Respeté entonces las razones y a pesar de muy buena disposición, no pude contar con la colaboración de Fernando Castillo. Sé sí que contará el país con su colaboración en cualquier circunstancia. He querido informarles plenamente de esto y además reiterar que tengo confianza en que superaremos las horas difíciles con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. ¿Por qué se produce esta ruptura que no es la deseada ni por el gobierno? A mi juicio porque la Unidad Popular, cuando plantea programas, proyectos para Chile, que pudieran tener realmente y significar la acumulación de intereses hacia ese objetivo, la Unidad Popular primero plantea a ver quiénes estarán supuestamente en oposición a esto. Los busca con cabo de vela por todas partes, hasta buscar todos los enemigos posibles y después plantearlo como una minoría. Cuando yo creo que los grandes planteamientos de transformación de nuestra sociedad son planteamientos que, bien lanzados como mensaje, buscando todos aquellos que puedan confluir como una fuerza realmente creciente hacia los objetivos de Chile, es lo que es la más fundamental obligación de un gobierno. Pero bajo la influencia de su ala más tradicional, el Partido Demócrata Cristiano no desea por el momento dialogar con el gobierno. Aún así, tanto Allende como un sector de la izquierda y de la propia democracia cristiana continuarán los esfuerzos para iniciar un diálogo que modifique la correlación de fuerzas ante un posible golpe de Estado.
tenemos, compañeros, hacer un llamado a la sensatez y al patriotismo de los sectores de la democracia cristiana que piensan con su propia cabeza y que no siguen los dictados del Pentágono, de la CIA, de los Yarur o de los Duni Edwards, para que se opongan con toda su fuerza en la base del pueblo, en los sindicatos, en todas partes, a la ofensiva fascista, a la ofensiva reaccionaria. Porque si el fascismo, compañeros, lograra vencer, no le preguntarían al obrero del cobre si es comunista, si es mapucista, si es socialista o si es demócrata cristiano para reprimirlo. El día 8 de julio, la Infantería de Marina efectúa un allanamiento en Valparaíso. Ese mismo día, la Fuerza Aérea ocupa un cementerio de Santiago con 3 helicópteros. 200 soldados registran las tumbas en busca de armamento. En ambos casos no se encuentran armas. Ya es una cosa ya del otro mundo, se puede decir lo que están haciendo estos momios aquí. Diariamente, pues mira, venir a sacar los muertos. ¿Cómo se le ocurre? ¿A dónde se ha hecho que los muertos? Porque ellos no tienen balas, no tienen nada. ¿Cómo los van a matar? ¿No le parece? Sacarlos los pobrecitos de ahí. De ahí a un hueso se le tira quizás a dónde para que lo hubieran muerto a ellos. Así que mañana pasado, en la misma noche, le mandan aviones listos. Los matan a todos y como somos indefensos, aquí los quedamos. Pues. ¿Y habría que armar al pueblo entonces? Por supuesto, claro. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y ya lo más pronto al gobierno, porque si no lo hacemos nosotros, imposible que... Nosotros somos la fuerza de él. Porque por él, o sea, él está de presidente por nosotros, porque nosotros lo sacamos. No ellos, porque los ricos jamás van a tirar para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora. Porque nosotros nunca habíamos tenido nada. Así que, ¿cómo no va a estar agradecido uno del gobierno? Eso es lo que hay que hacerle entender a alguna gente que todavía está errada. Tienen su mente medio extraviada y no me traigo. Tienen su mente medio extraviada y no comprenden las obras que se hacen. Uno que está cada día saliendo a trámite y cosas, ve lo de arriba, ve el esfuerzo que hacen por los pobladores. Así que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para defender este gobierno? Unirnos. En primer lugar... Si vienen con armas ellos, ¿cómo le respondemos? Tendríamos que también tener cómo defendernos. Yo creo que ese es el pensamiento de todos aquí. Al menos aquí nadie tiene un arma en este campamento, nadie. Y usted sabe que con mano, con palo no se puede hacer nada. Si vienen ellos con un arma de fuego no se puede hacer nada. Existen las organizaciones de defensa por parte de los trabajadores. Existen las brigadas que en un momento determinado pudieran moverse. Pero no existen los elementos populares para defender las industrias, ni existen los elementos populares siquiera para movilizar trabajadores en una franca disposición de combate o de lucha callejera contra algunos sectores militares o algunos sectores del fascismo provistos de esos elementos. ¡Crear! ¡Milicia popular! ¡Crear! ¡Milicia popular! ¡Crear! El día 12 de julio, el Partido Socialista hace pública su posición frente a la amenaza de golpe. Los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia para asesinar trabajadores. Y llegado el caso de que algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. Aún más claro, no solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno o los trabajadores, sino que oponerse activamente a ellas. La burguesía debe estar clara que no puede actuar impunemente. A cada acción subversiva, a cada atentado contra Chile y su gobierno, los trabajadores responderán invariablemente utilizando todos los métodos y con todos los recursos que sea necesario. Nuestro partido piensa de que la toma de empresas, fábricas, fundos, es una respuesta legítima de la clase obrera y de los trabajadores a la actitud sediciosa
y golpista de la derecha. Hemos dicho de que la reacción debe pensar cada uno de sus pasos. Sobre la posición del partido frente a estos allanamientos que hacen los militares de nuestra industria a la búsqueda de armas, que considero que es una forma ofensiva hacia la clase, porque considero que los trabajadores, si en algún momento se hubiesen armado, es para defender a su gobierno, el gobierno de los trabajadores. Entonces, usted como abogado y jurista, ¿cierto?, podría explicarnos cuándo es legal, ¿no es cierto?, y cuándo es ilegal. Porque aquí aparece una cosa. Nosotros apareceríamos en la ilegalidad tratando de defender al gobierno de los trabajadores, como trabajadores mismos, si tomásemos la precaución de adquirir algún armamento. Yo creo que el pueblo, para defender a su gobierno, debe recurrir a todos los medios de que disponga. El problema de las armas se relaciona con el problema de la ocupación de empresas. Para un sector de la Unidad Popular, encabezado por los comunistas, la expropiación arbitraria de fábricas constituye un error, pues debilita la imagen legal del gobierno. En cambio, para el otro sector, liderado por los socialistas, la ocupación de industrias representa una forma útil de movilización que ayuda a preparar la lucha que se avecina. Este sector de la Unidad Popular afirma que el choque armado con la derecha es completamente inevitable y que la única forma de encarar un golpe es con la organización de las masas y el poder popular, en especial los cordones industriales. Hoy, compañeros, es tarea también para ponerle una muralla a los reaccionarios y salir adelante la formación de los cordones industriales en todo el país. Se trata, compañeros, que los dirigentes sindicales nuestros tomen esa tarea como una tarea prioritaria de ellos, que se conecten compañeros de otras empresas, que en sus sindicatos planteen a los otros dirigentes la necesidad de vincularse con los compañeros de la otra cuadra, con los compañeros de más allá. Y así, compañeros, vamos construyendo esa fuerza popular que es la base para avanzar, que es la muralla para detener los intentos de la reacción. El 19 de julio, en la ciudad de Osorno, el regimiento Arauco ocupa la central de trabajadores. Al día siguiente, personal de la Marina realiza otro allanamiento en Concepción. En ambos casos no se encuentran armas. El 12 de julio, el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, desde fuera de la Unidad Popular, plantea su posición. A lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. El 19 de julio, los trabajadores del cordón industrial Vicuña Maquena ocupan la principal carretera de su área. ¿A qué se debe la toma de la carretera?
Esto se debe, compañero, en apoyo a los compañeros que fueron desalojados de Inmetal. ¿Va a venir alguna autoridad de gobierno para acá? Eso es lo que estamos esperando, compañero, que venga una autoridad y solucione el problema de estos compañeros. Un día antes, los obreros del Cordón Cerrillos han realizado una acción similar. La protesta se dirige contra los intentos del gobierno de devolver algunas industrias para facilitar así un posible acuerdo con la democracia cristiana. Las contradicciones de la izquierda sobre la estrategia a seguir para detener el golpe estallan públicamente. A las 11:30 horas, el prefecto de la policía ordena despejar el camino. Los carabineros solo pueden avanzar hasta la primera barricada. Más allá hay 4.000 obreros a lo largo de 7 kilómetros. Por el hecho de que están transando. El gobierno está transando. ¿Quieren devolver la empresa? Los carabineros los mandan para los lados. A las 11:45 llega el intendente de Santiago, Julio Estuardo, funcionario de la Unidad Popular y máxima autoridad de la provincia. Su misión consiste en disolver el enfrentamiento. Perfecto, que por instrucciones mías no se va a mover nada aquí y ustedes se van a retirar a 2 cuadras más allá. ¿Ah? Así que retírate las fuerzas policiales, ojalá más allá de Avenida Mata. ¿Ah? Y comuníquele al prefecto que es una instrucción mía. Ya, gracias. La policía debe retirarse, pero el problema de las fábricas ocupadas va a seguir discutiéndose con la Central Única de Trabajadores. La CUT determinó una comisión que iba a ver los casos de las industrias que están hoy día en manos de los trabajadores. Y esa comisión está hoy día estudiando esos problemas a través con los organismos que corresponden, Corfo y Ministerio de Economía. Porque aquí hay que tener claro, compañeros, de que hay muchas industrias que no todas las que están tomadas, porque hoy día en Santiago hay una cantidad enorme de industrias tomadas, no todas van a poder ser pasadas al área social, por diferentes razones. Además, cuando la CUT lanzó el llamado de tomarse las industrias en caso de cualquier intentona golpista, esto significaba, digamos, en épocas críticas, parar la acción del fascismo. Pero en todo caso eso no significa de que indiscriminadamente todo tipo de industria va a pasar al área social, porque por allí también hay algunos problemas con industrias que están desfinanciadas totalmente y que el Estado, al hacerse cargo de ellas, digamos, en la práctica se hace cargo de callo, cuestión que no puede ser. De manera de que esto se ha estado discutiendo con los compañeros trabajadores afectados de las industrias respectivas. Como le digo, lo que queremos es una pronta decisión de la CUT, sea buena o mala, pero que sea una decisión para que esa no sea un anticuerpo en el seno de los trabajadores, compañeros. Nada más. El problema es que allí hay otras cuestiones de fondo. Esas empresas, por ejemplo, de capitales suizos, ¿qué pasa? De que hay un problema de relaciones internacionales allí. Ahora, ¿pero qué tiene que ver las relaciones internacionales con los problemas de los trabajadores? Tiene que ver mucho, porque el gobierno suizo
es uno de los principales socios del Club de París, donde se discute y donde se renegocia la deuda externa de Chile, que ustedes saben que por efecto de que después que asumió el gobierno, que estatizó el cobre, por ejemplo, vino un boicot de los yanquis, en donde hoy día el país no tiene divisas, no tiene los créditos que antes tuvo. De manera que esto se renegocia en el Club de París, en donde allí Chile tiene que manejarse con mucha cautela. ¿Ah? Entonces, aquí no se trata de internacionales, se trata de pasar a la red social toda la industria que a nosotros nos interesa, sin transar con nadie, compañero. Ese es el punto. Porque estas cosas, compañero, que usted está explicando en el ámbito internacional, es indudable que los trabajadores en general no lo van a comprender. Si usted no le da unas razones más criollas y con palabras en que todos las entendamos, los compañeros en este caso pueden pasar por sobre los dirigentes que están en la Central Única de Trabajadores. Yo le puedo responder también a eso, o sea, también hay respuestas, si pudiéramos decir, más criollas, más chilenas, porque hoy día, ustedes saben, compañeros, de que nosotros, la clase obrera, a través de este gobierno hemos ganado una parte del poder, pero no hemos ganado todo el poder. La reacción busca de que las fuerzas del orden, ya sean carabineros o militares, se enfrenten a los trabajadores a través de esa lucha que plantea el compañero y no obedecen a la dirección central aquí. Se toman justicia por sus manos y se enfrentan a los carabineros, se enfrentan a los milicos y después entonces se acusa al gobierno de que aquí hay indisciplina, de que no hay autoridad y estamos a un paso de que se acuse constitucionalmente al presidente de la República, porque eso es lo que quieren. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinela, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo, desde la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, pues, compañeros, y seguimos aún diciendo. El compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañeros, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general? Y presentarlo a los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el Poder Ejecutivo, de que una vez por todas se decida, pues, compañeros, cuál es el plan que tiene de lucha, cuál es el plan para que nosotros también al organizarnos nos presentemos frente a ellos y pidamos, compañeros, si es necesario, como presentan lo de la derecha, que lleguemos a un plebiscito. Nosotros comenzamos el plebiscito, compañeros, por las poblaciones hasta el nivel más alto. Y le aseguro que ganamos de aquí a Huancagua, pues, compañeros, y pasamos de largo, pues, compañeros. Porque tenemos organización dentro de los campamentos, dentro de los cordones industriales, dentro de los sindicatos. Y la CUT, compañeros, está apernando igual todavía, pidiéndonos a nosotros que tengamos calma y que esto no se puede hacer porque esto pertenece a la reina Isabel, el otro pertenece a Suiza y así, y en fin, compañeros, siguen inventando cosas. La verdad de las cosas, compañeros, es que el pueblo, los obreros ya nos estamos cansando porque esto es tramitación. Y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras propias defensas, de nuestros propios sindicatos, dentro de nuestro propio poder, compañero, como es el CUB, sigue aún la burocracia, pues, compañero. ¿Hasta cuándo? Yo quiero que insultarle a usted, compañero. ¿No tiene usted confianza en el poder popular, compañero? ¿No tiene confianza la CUB en los obreros que hemos ido al frente en el día viernes cuando nos presentamos frente al compañero Allende a gritar y apoyarlo en todo sentido? ¿No tiene confianza el presidente en las organizaciones que nos ha hecho formar? ¿No tiene confianza, compañeros, los diputados apernados que están arriba y que no quieren hacer nada, compañeros? ¿No tienen confianza los senadores, compañeros, que en vez de alegar una causa que nosotros, los obreros, los hemos puesto para que aleguen, para que luchen por nosotros, cuando se levantan los señores de la derecha, lo único que hacen es levantarse el asiento y mandarse a cambiar, pues, compañeros? Ya está bueno de todas estas cosas, por algo nos hemos organizado y por algo nos estamos reuniendo en esta noche aquí, pues, compañeros, para pedir que si las cosas están en el área social, bueno, tratemos de hacerlas llegar, pues. Las que no sirven, pues, compañeros, dejémoselas a eso, a los derechistas, pues, compañeros, dejémoselas a los momios. Si no, el gobierno no se puede hacer cargo de esos cachos, que se hagan cargo ellos de esos cachos y nosotros sigamos, pues, compañeros, luchando. Vaya usted, pues, compañeros, a ir a La Vega, cómo están todas las cosas en el mercado negro y los compañeros nos siguen pidiendo que tengamos calma. ¿Hasta cuándo, pues, compañeros? Si esto ya se está pasando de castaño oscuro.
¿Acaso ustedes no saben la composición de clase que existe hoy día en las Fuerzas Armadas, compañeros? ¿No saben ustedes que la mayoría de la oficialidad están por el golpe? Porque aquí, compañeros, aquí el poder no solamente se logra con la buena organización, está la buena organización, pero también tenemos que tener algún peso que contrapese el real poder que tiene la reacción en este momento. Y por eso que estamos hablando en la Central Única de los comités de protección. ¿Y qué es lo que son los comités de protección? Comités de protección de las industrias, de la producción, y también comités de protección para la guerra, pues compañeros. Son cuestiones que no se pueden hablar así y de entrar a dar detalles, porque no podemos caer en esos errores, pero aquí tenemos que prepararnos los trabajadores para entrar al combate en todos los terrenos. Y en esa pelea está hoy día la CUT. Que hayan deficiencias, yo las acepto, compañeros. Pero el problema surge cuando quieren existir organizaciones con cierta dirección paralela al organismo de los trabajadores. Y es por allí donde va mal la cosa. Y por eso, compañeros, es que yo reconozco de que aquí hay muchos compañeros que plantean cuestiones no malintencionadas, pero que son cosas que hay que discutirlas más profundamente, compañeros. No se puede gratuitamente catalogar a tal o cual organización, a tal o cual de dirigente, de tal o cual defecto, porque yo creo que las organizaciones las integramos todos y todos tenemos algún grado de responsabilidad, y ustedes tienen su organización, pues, compañeros, para plantear este tipo de problemas, y estamos de acuerdo de que aquí hay que buscar las salidas correspondientes a los problemas que hoy día están planteados. Pero no nos olvidemos, compañeros, de que aquí hay un gobierno que está presidido por el compañero Allende y que tenemos que obedecer a esa dirección, que hay un organismo que son los trabajadores y que hay organismos que son los partidos de la clase que también entregan orientación, pues, compañeros. El 19 de julio, la Escuela de Infantería allana una fábrica en San Bernardo. Sin excepción, todos los sectores de la izquierda reconocen la necesidad de preparar la defensa armada del gobierno, pero la falta de dirección única impide la formulación de un plan conjunto. El 20 de julio, en vista del clima de violencia, la Iglesia Católica lanza públicamente un llamado en favor del entendimiento pacífico. Esta campaña, encabezada por el cardenal Raúl Silva Enríquez, culmina con la celebración en todo el país de misas por la paz. Por los representantes del pueblo que ejercen los poderes públicos del Estado, que su competencia, acentuada por la sabiduría y la prudencia que vienen de Dios, los haga estar siempre al servicio de la patria para auténtico bien de las comunidades. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los ciudadanos de nuestra patria, para que en la diversidad de opiniones y preferencias Dios ilumine nuestras conciencias, apacigüe las pasiones, domine los rencores partidistas, de modo que prevalezca el bien común de los chilenos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, nuestra palabra. El llamado a la pacificación que hace la Iglesia coloca a algunos jefes de la democracia cristiana en una posición difícil. Durante 20 días se han negado a aceptar el diálogo con Allende. Si ahora no cambian su actitud, entrarán en conflicto con la posición pública de la Iglesia. Días después,
Patricio Elwin y Osvaldo Holguín, jefes máximos de la democracia cristiana, llegan al Palacio de Gobierno para entrevistarse con el primer mandatario. Consciente de las diferencias, pero convencido de su plan, Allende se muestra dispuesto a lograr un entendimiento mínimo que evite la ruptura constitucional. La posibilidad de un cierto acuerdo entre Allende y la cúpula demócrata cristiana causa una profunda inquietud en la extrema derecha. El 27 de julio, a la 1:30 de la madrugada, el comandante Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Allende, es asesinado por un comando. La violencia alcanza a un oficial directamente vinculado al presidente de la República, justo en el momento en que la democracia cristiana acepta dialogar con Allende. El comandante Arturo Araya se había convertido en el principal enlace entre el gobierno y los oficiales constitucionalistas de la Marina. El mismo día, los restos del edecán se llevan al Palacio de la Moneda y luego se trasladan a Valparaíso para ser enterrados con honores militares. Meses más tarde, en su exilio de Buenos Aires y antes de ser asesinado, el general Carlos Prats declara que una de las razones para eliminar al comandante Araya era impedir que Allende se informara de lo que estaba ocurriendo en los círculos militares de Valparaíso. Es aquí donde un sector de la oficialidad empieza a planificar el golpe de Estado con la asesoría del gobierno norteamericano.
despedido los restos del comandante Arturo Araya Peters, el señor comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante Raúl Montero Cornejo, y también el que fue su compañero de curso, capitán de navío Guillermo Aldonay Hanson. Aquí en el Camposanto del Cerro Cárcel rinden honores 2 secciones de la Escuela de Submarinos y la banda de la Escuela de Armamentos. Brillante fue la trayectoria por las filas de la Armada del comandante capitán de navío Arturo Araya Peters, su excelencia el presidente de la República, doctor Salvador Allende, ministros de Estado, los jefes de las Fuerzas Armadas. Los allanamientos en busca de armas se intensifican. El día 3 de agosto, los militares rodean una de las principales fábricas del Cordón Cerrillos. Estos operativos permiten a los oficiales reconocer el terreno y estudiar la reacción de los trabajadores. A su vez, acostumbran a la tropa a enfrentarse con la población civil y vigilan el comportamiento de sus propios soldados. Al otro día, la 5ª División del Ejército ocupa el barrio industrial de Punta Arenas. Hasta la fecha, los militares han realizado 27 allanamientos en todo el país sin encontrar armas. Por primera vez en un operativo se utilizan tanques. Durante esta semana, los camioneros declaran un paro por tiempo indefinido. Con esta huelga, la derecha desea precipitar el caos económico y sabotear el diálogo del jefe de Estado con la democracia cristiana. Los empresarios concentran sus vehículos en determinados puntos estratégicos para dar la impresión de fuerza y mantener la cohesión interna. Según revelaciones posteriores del New York Times, los huelguistas son financiados con $5 millones que provienen de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Cada uno de los empresarios recibe $4 diarios al cambio del mercado negro. Mientras tanto, en los jardines del Congreso, tal como sucedió con la huelga del cobre, las mujeres de los camioneros recolectan dinero y víveres entre la población. El 31 de julio, el gobierno ordena la reanudación legal de faenas y envía tractores para remolcar los vehículos paralizados hasta Santiago. Sin embargo, los empresarios se oponen por la fuerza y acusan al gobierno de atentar contra la propiedad privada. Estos hechos son filmados por el Canal 13, que simpatiza con la huelga. Días más tarde, una parte del Parlamento transforma el incidente en un escándalo. El Senado pide al Canal 13 que vuelva a emitir su versión filmada de los hechos, como elemento de juicio para los parlamentarios. Con el visto bueno de algunos senadores, este canal consigue emitir las imágenes varias veces, presentándolas como un documento de carácter oficial. Esto pone de manifiesto el poder de la oposición en los medios informativos, así como la libertad de expresión que tolera el gobierno. El bloque opositor controla el primer canal de Santiago, así como el 75% de las radios y el 70% de la prensa escrita. En este caso, la incautación de los camiones sirve para alimentar otra campaña más contra el gobierno. Mientras esto ocurre en el Parlamento, los contactos entre Allende y la democracia cristiana llegan a un punto muerto. Este partido plantea 3 condiciones. El presidente debe someterse a la autoridad del Congreso y renunciar así a las facultades que otros jefes de Estado tuvieron. Debe abandonar su política de nacionalizaciones. Y finalmente debe incorporar en puestos claves de gobierno a militares que cuenten con la exclusiva confianza de la democracia cristiana. En respuesta,
Allende se opone a esta capitulación y la democracia cristiana suspende el diálogo. Interrumpido el diálogo, casi toda la oposición se suma a la escalada contra el gobierno. Durante julio y agosto, los grupos terroristas entrenados por los servicios de inteligencia norteamericanos realizan 250 atentados con dinamita y bombas incendiarias. Ante el creciente vacío de autoridad, Allende logra el apoyo de los comandantes en jefe y consigue que los militares acepten compartir responsabilidades. Un país no puede vivir sometido a la amenaza de desalmado. Las calles de Santiago fueron sembradas ayer por publicaciones como esta. Ahí habría que preguntarse quién las paga, dónde se imprimen, cuáles son las empresas que se prestan para que se atente contra la vida nacional, contra el gobierno, contra el país. 8 medidas para arrocar al gobierno. Con esa impudicia se está actuando. Este gabinete tiene que terminar con el paro fascista de los transportistas, con la decisión del que manejará implacablemente la ley, y sabiendo además que cuenta con la solidaridad de la inmensa mayoría de los chilenos, que quieren evitar por todos los medios la guerra civil en nuestra patria. Orlando Letelier firma en estos instantes su promesa. El 9 de agosto quedan incorporados al gobierno los altos mandos. El general Prats, jefe natural del sector leal, ocupa el Ministerio de Defensa. La jefatura del ejército recae interinamente en el general Pinochet, también considerado constitucionalista. Este nuevo gabinete es recibido con discrepancias por la mayoría de los políticos. La derecha lo rechaza, la democracia cristiana muestra división de opiniones, la izquierda duda. Solo 2 días más tarde, los partidos comunista y socialista apoyan la decisión de Allende. Muchas gracias. Ha terminado el acto. El 11 de agosto se realiza la primera gestión del nuevo gabinete para requisar camiones. Sin embargo, las órdenes de los altos mandos chocan con la mayoría de los oficiales que miran con simpatías el paro. Esto pone en evidencia que una parte del aparato militar también está implicado en la ofensiva contra el gobierno. Según revelaciones posteriores de la prensa norteamericana, William Colby, exdirector de la CIA, al ser interrogado por la Cámara de Representantes en Washington en octubre de 1973, nunca desmintió el apoyo de su cuerpo en la preparación y sostenimiento económico de la huelga. El 12 de agosto, el Partido Demócrata Cristiano declara oficialmente su apoyo a la huelga. En las fábricas, las materias primas comienzan a disminuir y en el campo escasean las semillas. En estas circunstancias, el gabinete cívico-militar ha fracasado. Pero la respuesta popular frente a la huelga continúa. El gobierno y sus partidarios movilizan brigadas para llevar los productos a los centros de distribución. Ante el cierre del comercio, una parte de la población apoya las juntas de abastecimiento y fortalece los llamados almacenes populares. Cada almacén popular está formado por los vecinos de un sector que compra los alimentos directamente al Estado y los vende a precio de costo. En poco tiempo, la mitad de Santiago se beneficia con el abastecimiento directo. En algunos barrios, los cordones industriales envían piquetes de obreros para vigilar la distribución y abrir los comercios cerrados.
En este momento, el poder popular se adelanta a la policía para mantener el orden público y el control de los comerciantes. Ya. Ya. Tenga la bondad de retirarse a los niños aquí. Porque este no es un paro de obreros, compañeros. Este es un paro de empresarios de camiones. Yo no creo que haya un obrero ahí que tenga un camión que esté paralizado. Los que están paralizados, los que tienen flotas de camiones. Y esos son los que están manteniendo esta huelga inútil. Este paro es netamente político. Este es un paro netamente político de que estamos perjudicados nosotros los pobladores. Nosotros estamos pagando todas estas tremendas colitas aquí. Si la cuestión de los camiones se ponen a trabajar, se termina esta cuestión de cola. Pero los trabajadores conscientes salimos a la calle, salimos, luchamos y cumplimos nuestra misión como trabajadores, defendiendo toda la fuente de trabajo y seguimos produciendo y cargando mercaderías para allá y para acá a pulso, cosa que a la población no le faltara ningún alimento. Eso se lo demostramos todos los trabajadores, al compañero presidente, a la autoridad de gobierno. Un sector de los transportistas que apoya al gobierno organiza convoyes para mantener la distribución de alimentos entre las provincias. La población también desarrolla un sistema de abastecimiento por familia denominado canasta popular. ¿Qué opina usted de la actitud del gobierno frente a la crisis que estamos viviendo? La actitud del gobierno, compañero, tiene que muñequear, porque si usted fuera gobierno tendría que hacer lo mismo, compañero. Porque el gobierno tiene que bailar en la cuerda floja muchas veces. Yo creo, compañero, no es culpa del gobierno. Para mí, como socialista marxista del año 32, a esta parte, compañero, porque yo estuve en la pelea en la República Socialista, a Marmaduke Groves, compañero, y a otro, después que cayó en un error el compañero Groves. Cuando el pueblo le pedía las armas, compañero, y él siendo militar no las entregó, compañero. Claro que habría sido, compañero, una matanza incontrolada, compañero, porque allí quizás que habría pasado, porque si ahora mismo, compañero, a nosotros nos falta mucho, digo yo, de tener un buen frente, que lo tenemos en todas las poblaciones. Tenemos organización antifascista, compañero, y comités de defensa, pero nos falta un poquitito de coordinación provincial y nacional, compañero, para actuar en un solo frente. Porque que no los vaya a pasar aquí si viene el enfrentamiento como pasó en España, compañero, que por la división de algunos partidos, compañero, y los anarcos sindicalistas por un lado, los socialistas por otro, y se montó el fascismo de Franco, compañero, en el poder. Mientras tanto, en Valparaíso, un grupo de marineros detecta la conspiración naval y denuncia estos hechos a varios jefes de la izquierda. Esta denuncia es descubierta por los altos mandos y los marinos son encarcelados y sometidos a tortura. El 22 de agosto, en la Cámara Baja, la oposición rompe con el régimen constitucional. Estos diputados señalan que el gobierno estaría quebrantando la Constitución y con ello dan el visto bueno a la intervención militar. Apoyada por mayoría simple y sin fuerza legal, esta declaración justifica la rebelión y concede legitimidad al golpe de Estado. A partir de ese momento, los hechos se precipitan. Un grupo de mujeres se congrega frente a la casa del comandante en jefe del ejército, general Prats, jefe natural de los oficiales que respetan el sistema democrático. La manifestación, donde participan las esposas de 6 generales, es para señalar a Carlos Prats de que ya no tiene el apoyo de la cúpula militar. Al otro día, la Junta de Generales le niega su respaldo y Carlos Prats renuncia. También renuncian los generales Pickering y Sepúlveda, los principales mandos leales. Augusto Pinochet, que aparece como un militar profesional y respetuoso de la Constitución, se convierte en el nuevo comandante en jefe. Mientras la conspiración avanza, la oposición civil inicia la última ofensiva.
El 14 de agosto, en la Universidad Católica, las mujeres del movimiento Poder Femenino se reúnen para apoyar la huelga del transporte. Es por eso que esta lucha de los transportistas, que ya se libró en octubre, esta vez tiene que ser una batalla hasta las últimas consecuencias. Así lo hemos entendido todos los que estamos apoyando a los transportistas en su justa lucha. Días más tarde, los adversarios del gobierno piden la renuncia del propio jefe de Estado. Casi 3 años de guerra económica han permitido a la Casa Blanca y la oposición interna ganar un importante sector de la clase media. Es aquí donde los oficiales rebeldes encuentran la base de apoyo social para la continuación de sus planes. El día 4 de septiembre se cumple el 3er aniversario del triunfo electoral de Salvador Allende. A pesar de la crisis, los simpatizantes del gobierno realizan una de las concentraciones más grandes de la historia política del país. A partir de las 5 de la tarde, más de 800.000 personas desfilan ante el presidente de la República. 3 días después, Salvador Allende informará a sus colaboradores que desea convocar un plebiscito para resolver por la vía democrática la continuidad del gobierno. La fecha marcada para dar a conocer este plebiscito es el día 11 de septiembre. ¡Presidente! ¡Mucha fuerza! ¡Tira Barriga el Chillo! ¡Viva!
Frente a este pueblo movilizado, pero sin armas, va a entrar en acción el último recurso de la oposición y del gobierno norteamericano. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. El 11 de septiembre, la Armada desencadena el golpe de Estado en Valparaíso. Al mismo tiempo, 4 destructores norteamericanos se acercan a las costas chilenas para tomar parte en la Operación UNITAS. Estos mantienen contacto permanente con los golpistas. A las 7:30, el presidente Allende ha llegado al Palacio de la Moneda para impartir instrucciones. La situación es crítica. No existe un plan conjunto para la defensa armada del gobierno. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales leales han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, 2 aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia de Allende y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Al cabo de algunas horas de resistencia, los militares envían a Salvador Allende un ultimátum. Si no se rinde, la aviación iniciará el bombardeo. Ante estos hechos, el primer mandatario deja en libertad de acción a la Guardia de Palacio, quienes hacen abandono del edificio. Junto al presidente Allende, que rechaza la rendición, permanecen 40 combatientes civiles dispuestos a enfrentar el ataque. A pesar de todo, los defensores del palacio resisten 3 horas, mientras se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y en provincias. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. A las 9 de la noche, los jefes de la sublevación se presentan públicamente al país. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial
y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, vienen aquellos que por mandato mantener su vigencia, asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Y estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que nos significa. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. A partir del 11 de septiembre, todos los recursos del ejército chileno son utilizados para reprimir al movimiento popular, con la complacencia del gobierno norteamericano. La primera resistencia armada ofrecida por algunos cordones industriales, poblaciones y centros agrícolas es aplastada rápidamente en lucha desigual. Miles de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, a partir del 11 de septiembre, las fuerzas democráticas se reorganizan y adoptan diversas formas de resistencia. La batalla de Chile no ha terminado. ¿Qué despejar todo el sector por este lado? No, por favor, le estoy diciendo a la puerta.